Mi nombre es Ángela Carolina Rosero, residente de Neurología de segundo año. Hoy vamos a hablar de síndromes de desregulación cerebral. Para esta charla hemos dividido el contenido en varias sesiones que incluyen definiciones, fisiopatología, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento. El síndrome de desregulación cerebrovascular hace referencia a dos entidades clínicas que cursan con anormalidades en el tono vascular y disfunción endoteliales. Estas entidades son la encefalopatía posterior reversible y el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Ambas entidades agrupan una serie de manifestaciones clínicas que incluyen síntomas visuales, cefalea, crisis epilépticas y convulsión, con un factor en común, que es la resolución habitual de los síntomas hacia las 12 semanas en promedio. Sin embargo, estos conceptos no son del todo universales, dado que el 10 al 20% de los pacientes persisten con secuelas neurológicas, lo que hace que estas entidades clínicas no sean del todo reversibles, y además el síndrome de encefalopatía posterior no solamente se presenta con alteraciones en la circulación cerebral posterior, sino que puede afectar la circulación anterior. Por lo tanto, no es del todo universal estos términos. Respecto a la fisiopatología, la fisiopatología de los síndromes de desregulación cerebral contiene una interacción compleja de diferentes factores endoteliales, hiperactividad simpática, tono vascular asociado a disfunción de la barrera hematoencefálica, nocicepción trigeminovascular alterada, estrés oxidativo, influencia de tipo hormonal y genética, que hacen que su comprensión sea un poco difícil y al principio uno queda como el niño del meme, un poco asustado. Sin embargo, a lo largo de la charla vamos a explicar cada uno de los factores que participan en la fisiopatología para mejorar el entendimiento de estas entidades clínicas. Para comprender la fisiopatología de la disregulación cerebral es importante entender cómo funcionan los mecanismos de autorregulación en condiciones normales. La autorregulación mantiene un flujo sanguíneo cerebral constante en un rango de presión arterial sistémica mediante la constricción y dilatación arteriolar. Como se puede observar en la gráfica, a medida que se excede el límite superior de la autorregulación cerebral, estos mecanismos se pierden, las arteriolas se dilatan y el flujo sanguíneo cerebral aumenta de manera pasiva con los cambios de la presión arterial sistémica. La hiperperfusión, particularmente en las zonas fronterizas arteriales, puede provocar la ruptura de la barrera hematoencefálica, permitiendo la extravasación de líquido y productos sanguíneos hacia el parénquima cerebral. Estos son hallazgos patológicos frecuentes dentro del síndrome de desregulación. Esa vasoconstricción y esa vasodilatación dependen de la unidad neurovascular mediante la acción de algunas sustancias vasoactivas. Por lo tanto, la afectación de la unidad neurovascular juega un papel importante en la disregulación del tono vascular. Los vasos sanguíneos cerebrales en la superficie y dentro del cerebro están rodeados por fibras nerviosas que se originan respectivamente en los ganglios nerviosos periféricos y en las neuronas cerebrales intrínsecas. Aunque tienen un origen diferente y se dirigen a distintos lechos vasculares, estos nervios perivasculares cumplen funciones similares relacionadas con el control del tono vascular y, en consecuencia, con la perfusión cerebral. La inervación extrínseca cumple un papel importante a partir de la activación del sistema simpático y probablemente se relaciona con su capacidad de desplazar el límite superior de la curva de autorregulación hacia presiones más altas, una respuesta mediada en parte por el neuropéptido Y, y está destinado a proteger el cerebro contra los aumentos de la presión arterial debidos a la activación simpática. Por el contrario, el sistema parasimpático no parece desempeñar un papel significativo. Los vasos sanguíneos ubicados dentro del parénquima cerebral o la microcirculación están inervados por vías nerviosas intrínsecas que se encuentran en el sistema nervioso central. Para los microvasos corticales, la evidencia anatómica y funcional indica que reciben aferencias de tipo GABAérgico, acetilcolina, serotonina y noradrenalina
desde las neuronas subcorticales del locus coeruleus, núcleo del ráfere, prosencéfalo basal, interneuronas corticales. Estos neuromediadores de los nervios perivasculares alrededor de los vasos corticales forman como tal la unidad neurovascular, a la cual también se le une la microglía, en especial los astrocitos, y esto se debe a que los neuromediadores se apoyan en los pies de los astrocitos poniéndolos en contacto con la lámina basal de la vasculatura. Estos mediadores, por lo tanto, pueden activar receptores tanto vasculares como astrogliales, generando así cambios en el tono vascular. El papel de las áreas subcorticales, como ya se mencionó antes, está relacionado con las neuronas del núcleo cerúleos, núcleos del ráfere, prosencéfalo basal y contienen respectivamente acetilcolina, norepinefrina o serotonina. Con el estímulo, estas áreas generan cambios en el flujo sanguíneo cerebral y esto se ha demostrado mediante estudios que indican que hay presencia de fibras de proyección a los vasos corticales y hacia los astrocitos circundantes. Además, hay presencia de receptores específicos para los mediadores vasoactivos en el endotelio. Y estos receptores también se encuentran presentes en algunos astrocitos, permitiendo así un control adicional del tono vascular. Las proyecciones desde el prosencéfalo contienen principalmente acetilcolina y óxido nítrico sintasa, que aumentan la perfusión cerebral y bloquean la vía prosencefálica, participando así también en la regulación cerebral. A diferencia de las arterias cerebrales piales, la inervación extrínseca desde la microcirculación cerebral recibe inervaciones, como ya lo mencioné, desde el sistema nervioso central. Estos nervios perivasculares regulan de manera intrincada el tono microvascular cerebral y la autorregulación a través de la población de receptores dentro de diferentes compartimentos cerebrales, como lo podemos ver en la gráfica. La respuesta vascular de las arterias cerebrales piales o de la microvasculatura parenquimatosa a los neurotransmisores difiere y esto genera una respuesta tanto subcortical como pial distinta. Por ejemplo, la norepinefrina provoca una contracción de las arterias cerebrales medias mediante la activación de adrenoreceptores alfa 1, pero provoca una dilatación de las arteriolas parenquimatosas debido a la distribución predominante de adrenoreceptores de tipo beta. Las respuestas vasomotoras de la microvasculatura cerebral pueden alterarse antes del cambio del calibre, lo cual genera una propagación centrípeta de la vasoconstricción y genera las complicaciones que pueden ser hemorrágicas o isquémicas con daño de la barrera hematoencefálica que tienden a ocurrir las 2 primeras semanas de la enfermedad en los síndromes de disregulación cerebral. En este estudio publicado en la revista Cefalalgia en el año 2016, en el cual se realizó una serie de casos retrospectiva, se evaluó la reactividad endotelial en respuesta a la hipercapnia, evitando una grave afectación en términos de vasodilatación en los pacientes que presentaban algún síndrome de disregulación cerebral. Todo esto lleva a pensar que no solo existe una alteración en la regulación del tono vascular, sino también una desregulación autonómica que lleva a estrés oxidativo y una capacidad de reparación endotelial alterada, con la alteración finalmente de la barrera hematocefálica. Además, en un estudio reciente publicado en el año 2020, se identificó un panel de microARN que podría usarse para diferenciar a los pacientes con síndrome de vasoconstricción cerebral de los controles en casi un 90% de precisión. Los objetivos comunes de estos microARN circulantes incluyen genes responsables del control del tono vascular cerebral, como el EDN1 o endotelina 1, o genes implicados en la vía de señalización del factor de crecimiento transformante beta, que actúan en la regulación del tono vascular. Cuando hablamos de hiperactividad simpática,
tenemos que tener en cuenta que el hecho de que los síndromes de disregulación cerebral se encuentren con frecuencia en condiciones que afectan el sistema nervioso autónomo, como el feocromocitoma, la hipertensión arterial aguda y el uso de sustancias simpático-miméticas, apoyan la teoría de la participación de la hiperactividad simpática. En este artículo, publicado en el año 2012 de casos y controles con 39 pacientes, donde se estudió la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, se evidenció que tenían mayor actividad simpática y modulaciones parasimpáticas atenuadas. Esta disregulación autonómica solo se recuperó parcialmente en la etapa de remisión, lo que sugiere que los pacientes con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible podrían tener cierta predisposición al desequilibrio simpatovagal que los hace vulnerables a desencadenantes externos. Se ha demostrado que hay un aumento en la incidencia de los diagnósticos de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible durante ciertas épocas del año. En este análisis retrospectivo realizado en el 2005 al 2014 de pacientes diagnosticados con síndrome de vasoconstricción reversible, se encontró una mayor incidencia en los meses de invierno versus a otras épocas del año. Y es que el sistema nervioso simpático podría ser más excitable en climas fríos y por lo tanto podrían agravar ya un desequilibrio simpatovagal preexistente e inducir a la vasoconstricción cerebral. Se ha demostrado que la resistencia cerebrovascular aumenta durante la estimulación de la cara fría, por lo tanto esto podría explicar estos aumentos en los diagnósticos durante estas épocas del año. Adicionalmente, se ha demostrado que existen factores genéticos como el polimorfismo funcional del gen Val66.000, del factor neurotrópico derivado del cerebro, que está relacionado con la vasoconstricción en pacientes con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Un estudio preclínico identificó que este factor podría causar inflamación perivascular y vasoconstricción en circunstancias de hiperactividad simpática. Por lo tanto, es importante también los factores genéticos con influencia no solo en el tono vascular, sino también en la hiperactividad simpática de estos pacientes que cursan con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Otro de los componentes que juegan un papel importante dentro de la fisiopatología del síndrome de vasoconstricción reversible y de la encefalopatía posterior reversible es la disfunción endotelial. El endotelio genera una variedad de señales que influyen en el tono cerebrovascular en condiciones normales y durante la enfermedad. Los dilatadores, como podemos ver en la gráfica, incluyen el óxido nítrico, el factor de hiperpolarización derivado del endotelio, la prostaciclina y las prostaglandinas E2. En condiciones normales, la liberación del óxido nítrico probablemente predomine en las arterias cerebrales grandes, mientras que el factor de hiperpolarización derivado del endotelio puede volverse más importante en arterias y arteriolas más pequeñas. La prostaglandina 2 derivada del endotelio probablemente no contribuye significativamente al tono cerebrovascular en reposo en adultos en condiciones normales, aunque esta es importante durante el desarrollo. Los factores constrictores derivados del endotelio incluyen la endotelina 1, el tromboxano A2, la prostaglandina F, 2-alfa, que al igual que la prostaglandina 2 son agentes que normalmente no contribuyen al tono cerebrovascular en adultos, pero son importantes en condiciones patológicas. En los pacientes con síndrome de vasoconstricción cerebral, se ha identificado respuestas disminuidas a la vasodilatación con la hipercapnia. Y adicionalmente se ha identificado que tienen células progenitoras endoteliales reducidas en comparación con los controles. Por lo tanto, hay una disfunción endotelial, tanto en respuesta a la vasodilatación como en la reparación endotelial como tal. En los pacientes con síndrome de disregulación cerebral se ha observado el aumento de algunos metabolitos y la disminución de otros. Esto en consecuencia lleva a un estrés oxidativo
en relación con dos redes metabólicas que incluyen la eliminación de radicales libres y el metabolismo de vitaminas y minerales que se asocian con disfunción endotelial e hiperactividad simpática, lo cual lleva a una disfunción endotelial y a una disregulación del tono cerebrovascular. Finalmente, la alteración de la barrera hematoencefálica, más que un componente en la fisiopatología como tal, es una consecuencia en la cual cuando la autorregulación cerebral se ve profundamente abrumada, la integridad de esta barrera puede verse alterada y producirse complicaciones isquémicas, hemorrágicas, daño oxidativo, activación de metaloproteinasas, reorganización del citoesqueleto, modulación de las proteínas de unión estrecha y regulación positiva de mediadores inflamatorios, que finalmente lleva a todas las complicaciones de edema vasogénico, citotóxico, que son consecuencias de los síndromes de disregulación cerebral. En este estudio, publicado en el año 2017, se reveló que casi el 70% de los pacientes con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible definitivo y una cuarta parte de los pacientes con un diagnóstico probable tenían una ruptura de barrera hematoencefálica. Además, se descubrió que la degradación de la barrera hematoencefálica es un factor de riesgo independiente de complicaciones neurológicas, en particular de hemorragia subaracnoidea de la convexidad y síndrome de encefalopatía posterior reversible. En un estudio colaborativo internacional posterior, se demostró que la descomposición de la barrera hematoencefálica fue peor durante las primeras 2 semanas, con un curso temporal similar, pero anterior al de las vasoconstricciones, que alcanzaron su punto máximo en la tercera semana. Este hallazgo puede proporcionar un trasfondo fisiopatológico del curso temporal de las complicaciones neurológicas del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, es decir, las complicaciones hemorrágicas o el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que tienden a ocurrir temprano en el curso de la enfermedad, mientras que el ataque cerebrovascular isquémico ocurre de manera tardía. El hallazgo típico de imagen de la ruptura de la barrera hematoencefálica, demostrado mediante imágenes FLAIR con contraste, es que el medio de contraste a base de gadolínio se extravasa desde los vasos cerebrales hasta los surcos corticales y aparece hiperintenso en las imágenes de FLAIR, como lo podemos ver en las flechas amarillas, lo que proporciona una evidencia de imagen macroscópica de la ruptura de la barrera hematoencefálica. Adicionalmente, pues también se identificaron polimorfismos genéticos que participan en el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que incluyen algunos microARN circulantes. Adicionalmente, dentro de la fisiopatología se incluye la nocicepción trigeminobascular alterada. Anteriormente se creía que las estructuras intracraneales sensibles al dolor eran solamente la dura madre y sus vasos nutricios. Sin embargo, un estudio reciente basado en el mapeo de craneotomías en pacientes despiertos sugiere que la pía madre y los pequeños vasos cerebrales también son sensibles al dolor. En este contexto, las arteriolas distales podrían activar la vía nociceptiva trigeminovascular en los pacientes con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Para concretar el ítem de la fisiopatología, este es un modelo propuesto en el cual se integran todos los factores que participan en la fisiopatología de los síndromes de disregulación cerebral, y en este se establece que el desarrollo de estos síndromes es secuencial, lo que puede requerir tanto una predisposición como factores precipitantes para iniciar y perpetuar un círculo vicioso de mecanismos patogénicos que resultan en manifestaciones clínicas y radiológicas. La disregulación del tono vascular cerebral y la alteración de la barrera hematoencefálica, es decir, esa disfunción de la unidad neurovascular, podrían desempeñar papeles claves en la fisiopatología, que podría estar mediado por las consecuencias mecánicas, bioquímicas, el aumento del impulso simpático, la disfunción endotelial, el estrés oxidativo, y esto podría ocurrir particularmente en sujetos vulnerables con cierta predisposición al encontrar causas secundarias como
las sustancias vasoactivas, el estado posparto, factores desencadenantes como el esfuerzo, la defecación, la actividad sexual, la tos, el baño o un entorno pues adverso como lo es el clima frío. Cuando la autorregulación disfuncional y la alteración de la barrera hematoencefálica se exacerban, los mecanismos de protección endógenos fallan y puede sobrevenir la cefalea, la vasoconstricción y todas las complicaciones que surgen de los síndromes de disregulación cerebral. La cefalea en trueno puede atribuirse a la dilatación de las arteriolas distales o de las arterias meningias que activan las fibras nociceptivas trigeminovasculares. Las complicaciones hemorrágicas como la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracraniana o el síndrome de encefalopatía posterior reversible pueden atribuirse a la degradación de la barrera hematoencefálica, mientras que el ataque cerebrovascular isquémico se relaciona con la hipoperfusión causada por la vasoconstricción de las principales arterias cerebrales. Las lesiones de hiperintensidad de la sustancia blanca podrían atribuirse al aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica o a alguna isquemia parcial debido a hipoperfusión cerebral. Esto concluye así tanto factores predisponentes, factores desencadenantes y consecuencias del síndrome de disregulación cerebral, que ya es más claro a este punto de la charla. Ahora procederé a hablar de la epidemiología. Inicialmente voy a hablar de la epidemiología del síndrome de encefalopatía posterior reversible. Vamos a ver que la incidencia en la población general ha sido muy difícil de determinar, pero en poblaciones seleccionadas se ha informado que es de cerca del 0.8%. Se ha informado que cerca del 0.7% corresponde a pacientes con enfermedad renal terminal, el 0.5% a pacientes con lupus, el 20% a pacientes con antecedente de trasplante de órgano sólido, y aquí un dato importante, y es que cerca del 98% de los pacientes que han sido diagnosticados con síndrome de encefalopatía posterior reversible son mujeres gestantes que han cursado con preeclampsia o eclampsia. Adicionalmente, pues muchas series de casos muestran que el PRES ocurre en todos los grupos de edad, pero con mayor incidencia en adultos jóvenes y de mediana edad, y es más prevalente en mujeres que en hombres. En un estudio basado en la muestra nacional de pacientes hospitalizados, incluyó 635 pacientes que tenían PRES como diagnóstico de ingreso. La edad promedio de los pacientes fue, como lo muestro en la diapositiva, 57 años, y el 72% eran mujeres, mientras que el resto eran hombres. Y otro dato importante es que el 68% eran caucásicos. Respecto a la epidemiología del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, vamos a ver que es la arteriopatía intracraneal más común. La incidencia estimada es de 3 por cada millón de habitantes en la edad adulta en Estados Unidos y de 0.02 por cada 100.000 pacientes hospitalizados. Es una causa frecuente de ataque cerebrovascular en adultos jóvenes, tiene un rango de aparición entre los 4 años hasta los 82, sin embargo, la media es de 42 a 51 años, es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres, con una relación de 2 a 1 e incluso que podría llegar a ser de 10 a 1. Esta diferencia en la incidencia y la prevalencia está explicada por la influencia hormonal sobre el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que ha demostrado un umbral más bajo para desarrollar el síndrome, su asociación con el embarazo, el uso de anticonceptivos, además de la evidencia del papel estrogénico en la migraña, el cual es un factor de riesgo para el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Adicionalmente, estudios preclínicos han mostrado
que las arterias cerebrales expresan receptores específicos para hormonas gonadales y que el estrógeno inhibe la actividad simpatomimética central y reduce el tono vascular a través de efectos sobre el óxido nítrico y prostanoides, lo cual podría ser los más susceptibles a presentar esta patología o entidad clínica. Vamos a hablar de las características clínicas. El síndrome de encefalopatía posterior reversible puede comenzar de forma aguda o subaguda o puede identificarse mediante neuroimagen durante la evaluación de rutina de tumores o de encefalopatía. La mayoría de los pacientes presentan confusión o encefalopatía aguda, cerca del 94%, que puede ir desde la alteración del estado de conciencia hasta el coma. 50% de los pacientes desarrollan cefalea, la cual puede ser de características progresivas, es un dolor difuso, no localizado, que se puede describir como sordo. Raramente presenta cefaleas en trueno. Aproximadamente 2/3 de los pacientes presentan crisis epilépticas que pueden ir desde convulsiones tónico-clónicas hasta convulsiones subclínicas o presencia de alteraciones electroencefalográficas como descargas epilépticas. El 18% de estos pacientes pueden progresar a estatus epiléptico. Se recomienda sospechar de síndrome de encefalopatía posterior reversible en todo paciente en el cual se evidencia una alteración del estado de conciencia que no sea explicada por otra causa y que además tenga algún factor de riesgo como es la hipertensión, pacientes embarazadas que cursen con eclampsia o preeclampsia. Adicionalmente, se pueden evidenciar alteraciones visuales entre un 20 a un 39% de los pacientes que van desde disminución de la agudeza visual, ceguera, agnosia visual, alucinaciones visuales que pueden ser complejas o primarias e incluso negligencia espacial. Se han evidenciado condiciones clínicas asociadas como lo son la exposición a medicamentos como quimioterapéuticos. En este caso cabe resaltar el metotrexate, la vincristina, el cisplatino, drogas inmunomoduladoras como lo es el tacrolimus, el interferón alfa, la ciclosporina, el rituximab y antagonistas del factor de necrosis tumoral. Agentes farmacológicos como la eritropoyetina, la pseudoefedrina, los antirretrovirales también se han asociado a síndromes de encefalopatía posterior reversible. Las exposiciones a tóxicos como intoxicación por alcohol, el uso de o la intoxicación por digitálicos, el uso de drogas ilícitas es muy frecuente, encontrarlo con el consumo de cocaína, anfetaminas y toxinas naturales como cuando ocurren las mordeduras por serpientes y escorpiones. Así como en la encefalopatía posterior reversible, el síntoma cardinal va a ser la encefalopatía y la alteración del estado de conciencia. En el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, su síntoma cardinal va a ser la cefalea. Esta cefalea es de características agudas de máxima intensidad en 1 minuto o menos y se conoce como cefalea en trueno. Es un dolor intenso que puede resolver de minutos a horas y si bien el paciente puede tener un antecedente de migraña, este tipo de cefalea es distinta a la que se percibe habitualmente. Solo un 10 o un 30% de los pacientes que cursan con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible no presentan cefalea en trueno. Esta cefalea empeora con maniobras de valsalva, actividad sexual y esfuerzo físico. Los síntomas que se asocian con mayor frecuencia son las náuseas en un 57%, el vómito en un 38% y la fotofobia en un 30%.
Es importante que en el cuadro clínico se debe hacer un especial énfasis cuando hablamos de cefalea en el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, dado que con frecuencia el desarrollo de cefalea intensa puede tardar hasta 1 hora y cursar con síntomas muy similares a los de una migraña. Como lo mencionamos previamente, puede estar acompañado de náuseas, emesis y fotofobia, que son síntomas que hacen parte de los criterios o el diagnóstico de migraña. Por lo tanto, siempre que tengamos esas migrañas de aparición distinta o que tengan una evolución rápida, se debe descartar síndromes de disregulación cerebral como etiología secundaria a la cefalea. Otro ítem importante es que esa cefalea que se presenta por el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible tiende a reaparecer o a tener recaídas. En este estudio, que se hizo con 67 pacientes, se evidenció que el 76% tuvo recaídas de cefalea y que el promedio de reaparición de la cefalea fue de 7.4 días en un rango de 1 a 26 días. Entre estas recurrencias generalmente hay un dolor holocefálico, sordo de intensidad leve a moderada y después reaparece la cefalea que es tipo trueno. Adicionalmente, en este síndrome también podemos encontrar síntomas visuales como son la palinopsia, los escotomas, la simultagnosia, que es esa incapacidad para reconocer un objeto a la vez y por lo tanto todos los objetos se observan sobrepuestos. Otros síntomas que podemos encontrar con el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible son la hiperreflexia y el temblor leve, todos estos mediados por un síndrome serotoninérgico. Recordemos que los vasos sanguíneos intracraneales contienen receptores serotoninérgicos y que la vasoconstricción inducida por serotonina está mediada principalmente por receptores de tipo 5HT1B y 5HT2A, que se encuentran en las células del músculo liso, en zonas periféricas y vasos cerebrales. En este caso, esta actividad y esta vasoconstricción lleva a un aumento de la actividad de la serotonina y finalmente un síndrome serotoninérgico. Las oscilaciones de la presión arterial son comunes al inicio y probablemente esté relacionada con la cefalea asociado a los trastornos de la regulación cerebral. Todo esto en conjunto lleva a un aumento en el riesgo de desarrollo de complicaciones. Una de las más importantes y peligrosas es el ataque cerebrovascular. Se estima que de entre el 9 al 63% desarrollan este tipo de complicación asociado a edema cerebral, lo cual genera gran preocupación alrededor de esta patología. Dentro de las condiciones médicas asociadas al síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, podemos decir que son similares a las del síndrome de encefalopatía posterior reversible. Sin embargo, se incluye adicionalmente el antecedente de síndromes de dolor craneofacial, como lo son la migraña, la cefalea en trueno primaria, la cefalea asociada a actividad sexual, factores fisiológicos que son externos como el clima frío, la exposición a agua fría, medicamentos y toxinas similares a las del PRES, algunos procedimientos como son las enterectomías, las cirugías o procedimientos de neurocirugía que son abiertos, entre otros. Entonces, es importante tener en cuenta todas estas condiciones asociadas que pueden predisponer al paciente a presentar
el síndrome como tal de disregulación cerebral. En esta gráfica se describen las principales características clínicas de los síndromes con su frecuencia de presentación. Podemos observar las diferencias clínicas importantes que pueden marcar rasgos característicos de cada una de las entidades. En PRES vemos una alta frecuencia de la presentación de cefalopatía y crisis epilépticas. La cefalea puede presentarse en hasta 50% de los pacientes, mientras que en el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible podemos observar como síntoma característico la cefalea en casi el 95% de los pacientes, asociado a síntomas neurológicos focales, con baja frecuencia en la presentación de crisis epilépticas y estatus. Los defectos visuales son una característica clínica que comparten ambas entidades con una frecuencia similar, pero no muy alta, que varía en un promedio del 30 al 40%. Entraremos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico del síndrome de encefalopatía posterior reversible está basado principalmente en la sospecha clínica asociado a factores predisponentes o desencadenantes. Entonces vamos a encontrar características clínicas o rasgos clínicos característicos que incluyen la encefalopatía en un 94%, cefaleas, crisis epilépticas y las alteraciones visuales. La neuroimagen es el hallazgo confirmatorio del síndrome de encefalopatía posterior reversible y está caracterizado por un edema bilateral. Se prefieren las secuencias de resonancia en T2 FLAIR que tienen mayor sensibilidad para la detección del edema vasogénico. Se observan como lesiones hiperintensas, simétricas, que generalmente se ubican en los lóbulos parieto-occipital, frontal, principalmente en las uniones córtico-subcorticales y en los hemisferios cerebelosos con menos frecuencia. Se puede observar lesiones hiperintensas o isointensas en los mapas de coeficientes de difusión aparente o de ADC. La frecuencia de estas alteraciones en la neuroimagen y su distribución varía. En la región frontal podemos encontrar que se puede ver afectada entre un 54 al 88%, en la región temporal el 68%, regiones talámicas el 30% y la región cerebelosa en un 34 al 53%. Las regiones del tronco encefálico se afectan con menor frecuencia, entre un 18 a un 27%, y los ganglios basales entre un 12 a un 34%. Otros patrones en la resonancia magnética son los cambios de la señal en las regiones occipital posterior y parietal simultáneamente en el 22% de los pacientes, y la cuenca holohemisférica bilateral, las regiones irrigadas por los territorios terminales de los vasos principales, se puede ver afectada hasta en un 23%. Hasta un tercio de los pacientes pueden desarrollar lesiones heterogéneas con áreas de hipointensidad, difusión restringida que indica edema citotóxico por isquemia cerebral, que suele ser irreversible. Por lo tanto, en estos casos, pues ya no hablaríamos como tal de síndrome de encefalopatía posterior reversible, sino solamente de síndrome de encefalopatía posterior. Las imágenes ponderadas por difusión o DWI ayudan a distinguir el síndrome de encefalopatía posterior reversible del ataque cerebrovascular. En este caso, el edema, que es predominantemente vasogénico, se visualiza como una señal hipo o isointensa en DWI y un aumento de señal en los mapas de ADC. Por el contrario, en el infarto cerebral agudo, se produce una marcada hiperintensidad en DWI e hipointensidad en los mapas de ADC, lo cual hace una diferencia en los hallazgos de neuroimagen del PRES. En el síndrome de encefalopatía posterior reversible se describen tres patrones típicos que corresponden al patrón parieto-occipital, el cual corresponde a las gráficas A, B y C en secuencia T2 FLAIR de resonancia, en la cual se evidencian hiperintensidades
en los lóbulos occipitales y parietales, el patrón de cuenca holohemisférica, en el cual se pueden evidenciar una afectación predominante de la zona fronteriza entre los territorios de la arteria cerebral anterior, media y posterior, en un patrón lineal que abarca los tres lóbulos, el lóbulo frontal, parietal y occipital. Y finalmente el patrón de surco frontal superior, que como lo podemos observar en la gráfica y en las imágenes, se manifiesta como una afectación más aislada del surco frontal superior sin extensión al polo frontal. Respecto a los hallazgos en la geografía, eventualmente podemos encontrar un estrechamiento y dilatación arterial segmentaria que hace la apariencia de una salchicha en una cuerda en el 50% de los pacientes. El diagnóstico del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible se basa principalmente en la clínica. 90% de los pacientes presentan cefalea en trueno, la cual es recurrente o se puede presentar con múltiples episodios. Los hallazgos de neuroimagen, principalmente en la angiografía, pueden ser normales o puede que inicialmente no se visualicen los cambios angiográficos en las arterias cerebrales distales, por lo cual la dependencia en la angiografía puede retrasar el diagnóstico. Respecto a los hallazgos en neuroimagen, los pacientes con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible tienen imágenes de resonancia y TAC inicial que suelen ser normales. Sin embargo, podemos evidenciar en la resonancia, en la secuencia T2-FLAIR, puntos hiperintensos en los surcos que sugieren hemorragias de la convexidad. Recordemos que cerca del 70% de los pacientes que cursan con esta entidad pueden desarrollar hemorragia subaracnoidea de la convexidad, hemorragias parenquimatosas o ataques cerebrovasculares isquémicos y o hemorrágicos. Las lesiones hemorrágicas ocurren tempranamente, tal vez por la ruptura arterial o por lesiones de reperfusión, y los ataques cerebrovasculares isquémicos ocurren más tarde por la vasoconstricción progresiva. Una característica importante dentro de la neuroimagen del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible es la rápida evolución de los hallazgos de neuroimagen, que inicialmente pueden ser normales y hacia las 2 semanas se pueden tornar anormales, ya manifestando como tal el edema vasogénico o las complicaciones que lleva el síndrome de disregulación cerebral como tal. Dentro de los patrones de neuroimagen, podemos encontrar que hasta un 24% de los pacientes pueden presentar el signo de punto, que es ese punto hiperintenso en T2-FLAIR que se evidencia en los surcos. En la gráfica B podemos ver que dentro de los patrones encontraríamos infartos en áreas limítrofes o cuencas en un 25%. En la gráfica C, un 28% de los pacientes pueden presentar edema vasogénico y hasta un 42% lesiones hemorrágicas, que es lo que vemos en la gráfica D. En la gráfica E podemos observar que algunos pacientes manifiestan una combinación de lesiones que incluyen los infartos en áreas limítrofes, hiperintensidades en las zonas parietoccipitales y lesiones hemorrágicas. Por lo tanto, hay una amplia gama de presentaciones en neuroimagen que tenemos que tener en cuenta, sobre todo relacionadas con las complicaciones de este síndrome. Como anoté previamente, es frecuente encontrar hallazgos hemorrágicos en el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, por lo cual debe considerarse como una causa de hemorragia subaracnoidea de la convexidad. En este estudio publicado en JAMA en el año 2003 se identificaron predictores asociados a el síndrome de vasoconstricción reversible y hemorragia subaracnoidea. Dentro de ellos se encuentra en la edad joven el trastorno de cefalea previo,
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la depresión, medicación antidepresiva, la puntuación de Hughes más baja, el grado de Fisher más bajo, un mayor número de arterias afectadas y la afectación arterial bilateral fueron predictores independientes de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible que se asociaron a hemorragia subaracnoidea de la convexidad. En la angiografía, habitualmente lo que podemos encontrar es un estrechamiento arterial, como se puede observar en la gráfica en la figura número 1, que corresponde a un patrón arrosariado o a un patrón en cuencas de salchicha o cuerda de salchicha. Afecta principalmente al polígono de Wills y sus ramas, las arterias vertebrales basilares, cerebelosa e intracraneal. Es raro la afectación de arterias cervicales, retinianas y coronarias, e incluso más raro aún la afección sistémica. En este cuadro se resumen los hallazgos de neuroimagen reportados en el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, en los cuales encontramos imágenes asociadas a las complicaciones, como es la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subdural, el ACV isquémico o infartos, edema cerebral y hallazgos compatibles también con síndrome de encefalopatía posterior reversible. Además de los otros hallazgos más típicos que corresponden a hiperintensidades cercanas a los vasos en las secuencias de T2 FLAIR. Entonces quiero presentarles este score que se llama el RCBS2. Es un score que ayuda a orientar el diagnóstico para síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y es aplicable en todos los pacientes que cursan con una arteriopatía de diagnóstico agudo. Cuando se obtiene una puntuación de menos de 2, tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 85% para excluir síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Las puntuaciones entre 3 y 4 son inciertas, mientras que una puntuación mayor o igual a 5 tiene una especificidad del 99% y una sensibilidad del 90% para el diagnóstico de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Dentro de los componentes de este score está la cefalea en trueno y vemos que la presencia de ella adjudica 5 puntos en el score, lo que finalmente infiere que hay una alta probabilidad con una especificidad del 99% y sensibilidad del 90% de que se trate de un síndrome de vasoconstricción reversible. En este caso, nos puede orientar muy bien a hacer un diagnóstico y es una escala muy útil. Respecto al tratamiento, vamos a ver que está orientado al control de precipitantes y desencadenantes. Un 70% de los pacientes van a requerir un ingreso a una unidad de cuidado crítico, esto sobre todo en relación a que habitualmente estos pacientes tienen crisis hipertensivas o alguna alteración o factor adicional que pueda desencadenar el síndrome de disregulación cerebral. Los objetivos como tal corresponden al control de la hipertensión arterial, manejo de las crisis epilépticas y manejo de encefalopatía e hiperglicemia. Es importante ser atentos y tener en cuenta que el PRES puede tener un estado maligno, una presentación maligna que se manifiesta con coma al inicio, presión intracraneal elevada y edema cerebral generalizado. En estos casos, el paciente va a requerir intervención quirúrgica y estancia en unidad de cuidados intensivos.
Respecto al control de la hipertensión arterial, no existe un consenso de metas de tensión arterial en pacientes con síndromes de disregulación cerebral, por lo tanto se adoptan las recomendaciones de la AJA emitidas en el 2017. En este caso, la reducción no tiene que exceder el 25% de la presión arterial sistólica en la primera hora y debe existir una cautelosa normalización dentro de las 24 a 48 horas. Se ofrecen agentes como el labetalol, el nifedipino y el nicardipino. Cabe resaltar que el nifedipino y el nicardipino no tienen efecto en la vasoconstricción, pero pueden ayudar al control de la cefalea, lo cual puede incrementar las variaciones de la tensión arterial, por lo cual genera un beneficio desde este punto de vista. Respecto al manejo de las crisis epilépticas, se recomienda el uso de benzodiazepinas, monitorización electroencefalográfica, corregir principalmente desencadenantes típicos como la hiponatremia y el uso de fármacos anticrisis. Es importante recalcar que no todos los pacientes que tienen crisis durante el síndrome de disregulación cerebral van a desarrollar epilepsia o recurrencia de las crisis. En un estudio realizado con 84 pacientes que tenían síndrome de encefalopatía posterior reversible y crisis, que recibieron tratamiento durante 3 meses y fueron seguidos durante 3 años, mostraron que la recurrencia de las crisis se presentó solamente en 3% de los pacientes y solo el 1% de los pacientes presentó o desarrolló epilepsia. Por lo tanto, en un estudio prospectivo publicado más adelante en el año 2015, que incluyó 127 pacientes, se concluyó que las crisis no provocadas y la epilepsia son poco comunes en pacientes que se han recuperado de PRES y se debe considerar la interrupción de los fármacos anticrisis tras la resolución de la entidad clínica, siempre y cuando exista un adecuado control de los factores de riesgo y la ausencia de factores que puedan reducir el umbral de las convulsiones. Incluso igual o más importante que el tratamiento es saber qué no se debe hacer en un síndrome de disregulación cerebral, esto con el fin de no generar daño. Se recomienda evitar el uso de glucocorticoides, pues pueden empeorar el curso de la enfermedad e incrementar el edema. No usar triptanes ni antimigrañosos por el efecto vasoconstrictor que tienen, que puede empeorar la disregulación cerebral. Por eso es muy importante hacer énfasis en la semiología de la cefalea. No se recomienda el uso de agentes antitrombóticos ni estatinas. Los trombóticos pueden empeorar el sangrado y recordamos que el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible se asocia muy frecuente a hemorragias de la convexidad y hemorragias intracraneales. Tampoco se recomienda el uso de estatinas, dado que estos pacientes no corresponde su fisiopatología o la génesis de la enfermedad a una enfermedad aterosclerótica. No se recomienda bajar la presión arterial de manera agresiva, sobre todo en las primeras horas, en especial las primeras 4 horas, y por lo menos vigilarla durante 24 horas. Finalmente, estas son las conclusiones de la charla. Los síndromes de disregulación cerebral son patologías frecuentes asociadas a factores precipitantes y una predisposición con un componente genético importante que debemos tener en cuenta. Se asocian con complicaciones graves y que no siempre son reversibles. Hay presencia de patrones radiológicos en neuroimagen que orientan al diagnóstico siempre que se apoyen bajo la sospecha clínica, recordando que no siempre vamos a encontrar los patrones típicos y que se pueden asociar a otro tipo de complicaciones. El tratamiento está orientado principalmente a medidas de soporte, por lo tanto, no es específico y es más importante o igual de importante no hacer daño, por lo que se debe tener en cuenta que no se debe hacer en un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y en el PRES. Gracias.